martes a los servidores y el 31 de diciembre, todos sin excusa a las 9:30. Esto va a estar a reventar, que Dios tiene una gran sorpresa ese día y Dios nos va a dar. Créanme que usted no va a salir igual. Amén. Aquí los esperamos entonces. Ahora vamos a darle tiempo a nuestro hermano Hugo, que es el que trae la palabra del día de hoy. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema de hoy es algo que muchos de nosotros no lo tomamos por hecho y no lo tomamos mucho en cuenta, y eso es la oración. La palabra que quisiera transmitir hoy es que cómo la oración es utilizada en la Biblia, cómo comenzó la oración y por qué oramos, y la oración cómo ha tenido un impacto en mi vida, aunque sea directo o indirecto. Bueno, ¿cómo la oración es utilizada en la Biblia? Muchos de nosotros ya sabemos que la oración es básicamente nomás es una comunicación que tenemos con Dios. Es como nosotros podemos decirle nuestros problemas, peticiones, pedir que los bendiga y muchas cosas más. La oración es un método que el ser humano usa para tener esa comunicación con nuestro Creador. Con la oración, como dije, podemos pedir bendiciones, pedir perdón por nuestros errores, podemos tener peticiones y hasta podemos suplicarle al Señor. Típicamente, la oración es una comunicación individual entre uno con Dios. Jesús dijo en Mateo 6:6, dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, Jesús no está hablando literalmente, no está diciendo que tienes que cerrar la puerta. Lo que está diciendo es que debemos de ignorar al mundo cuando uno ora. Es algo individual entre tú y Dios. La televisión tiene que estar apagada, la música tiene que estar apagada, y si hay ruido, pues atrás de esa puerta, entonces tiene que cerrar la puerta, pero es algo individual entre tú y Dios, es algo en secreto. Y dice aquí Jesús que Él lo recompensará en público. Como mencioné, la oración es una comunicación con Dios. En el principio, Dios los hablaba directo. La primera comunicación o diálogo que hubo el humano con Dios se ve en Génesis. Si vamos a Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú?
Aquí vemos que es la primera conversación que hubo con Dios. Dios le hablaba al humano antes de esto, pero nunca había una conversación. Aquí dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos la primera conversación que hubo con el humano, con Dios, el Creador. Como mencioné, había Dios comunicado con el hombre, pero no había conversación. Aquí es el primer diálogo que hubo el humano con el hombre. Dios se comunicaba directo por voz o por ángeles. Lo hizo con Adán y Eva, con Abraham, Isaac, Moisés, y después cuando el pueblo de Israel le suplicó a Dios que quería ser gobernado por un rey, se comunicó usando profetas. Y todavía comunicaba directo con el rey, no simplemente con profetas, pero es cuando vemos más que profetas fueron utilizados. Y todavía hubo comunicación con Dios como lo tuvo Samuel. Samuel era el profeta de David. David tenía comunicación con Dios. Y después Salomón. Pero en Génesis 4:26 se ve cuando la oración comenzó o cuando comenzamos a invocar a Dios. Dice Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar, si vemos el significado de invocar, es apelar a un poder superior, especialmente a una divinidad o espíritu, como ayuda o defensa en una mala situación. Aquí era cuando el hombre primero le comenzó a invocar a Dios. Quiere decir que estaba en una mala situación y comenzó a orarle al Señor. Hay una frase en inglés, en español se dice que hay fuerza en números. Una de las cosas más interesantes de la Biblia es que Dios muchas veces oyó o vio las suplicaciones del pueblo de Israel. En otra palabra, cuando mucha gente ora por la misma causa, Dios contesta. Entonces, la más gente que ora para la misma causa, lo más fuerte que es la oración. Por ejemplo, vamos a Éxodos 3, 6, 8. 6 a 8. Dice, y dijo, yo soy Dios tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor y causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y la tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo y Eteo, de Amorreo y Fereceo, y de Ebeo y de Jubeseo. Aquí vemos que el pueblo no era el pueblo de Israel, eran los hijos de Israel a este tiempo. Le estaba suplicando al Señor por sus exactores, que era Egipto, o los egipcios. Estaba un pueblo grande orándole a Dios, y Dios decidió rescatarlos o responder sus oraciones. No es la primera vez que esta fuerza en número se ve. Cuando Dios lo rescató de Egipto y lo liberó, cruzaban el desierto y los hijos de Israel le pedían agua, que tenían sed, suplicaban a Moisés y respondió Jesús y le dio agua. Y después de eso querían pan le suplicaron a Dios y Dios dio agua, y después querían pan y Dios hizo llover pan, y no solo eso, pero de ahí querían carne y de ahí les dio carne. En Éxodo 6:2-4 o 16:2-4 vemos lo que pasó. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y reconocerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe sin andar en mi ley o no. Le suplicaba los hijos de Israel que querían, pero era en multitud, no era una persona, era en multitud. Esto me dice que sí hay fuerza en número. Si todos oran por la misma causa, Dios contesta. En el 16, 11 y 12, Éxodo 16, 11 y 12, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis del pan, y habrás que yo, Jehová nuestro Dios, soy Jehová su Dios. Entonces vemos que Dios contesta cuando el pueblo de Israel le suplicaba y le murmuraba a Dios. Por favor, no me interpreten. No estoy diciendo que tenemos que quejarnos cuando todo va mal. Cuando ora uno a Dios, tiene que orarle a Dios pidiéndole lo que necesita, pero con un buen corazón. Si lo hace con un mal corazón, no va a contestar. Los hijos del pueblo de Israel murmuró, suplicó, pero no se quejaron. Aquí cuando leemos la palabra es difícil decir que sí se estaban quejando, pero no se estaban quejando, estaban murmurando a Dios. Si vemos el significado de murmurar, es producir un sonido suave y apacible. Hablar entre dientes manifestando quejas o disgusto por alguna cosa.
no es quejar. Pero, ¿qué pasa cuando murmuramos con un mal corazón? En otra palabra, nos quejamos. Cuando los hijos de Israel fue dado la tierra prometida, vamos en Número 11, 1 y 2 y vemos lo que pasa. Aconteció que el pueblo se quejó y oídos de Jehová, y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y se consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego fue extinguido. Es lo que pasa cuando quejamos. Murmurar no es quejar. Puede uno murmurar sin quejarse. Todo está bajo su corazón. ¿Cómo está su corazón? Si quejamos, va a arder la ira de Jehová. En Deuteronomio 1, 25 a 27, vemos otra vez qué pasa cuando el pueblo se queja o la gente se queja. Deuteronomio 25 a 27 dice: y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es una buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir antes, fuiste rebelde al mandato de Jehová nuestro Dios, y murmuraste en nuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece y los ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos de mano de amorrero para destruirnos? Se quejaron. Ahora vamos al 34, Deuteronomio 34. Dice: y oyó Jehová la voz de nuestra palabra, y se enojó, y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esto, de esta mala generación, la buena tierra que juré y que había de dar a nuestro Padre. Aquí vemos otra vez que cuando oramos, tenemos que orar con un buen corazón. Si vamos a pedir, pero con un corazón y no quejarse. También cuando uno ora, tiene que ser firme. No tirarse al suelo a llorar, porque eso también a Dios no le gusta. Si vas a orar, tienes que orar firme, dar sus peticiones, qué es lo que necesitas, y que te bendiga, y cuáles son tus problemas. Cuando Josué mandó al pueblo de Israel a Jericó a investigar, Jericó, el rey de Jericó los persiguió y mataron como 3,000 y algo hijos, bueno, ya era pueblo de Israel. Y Josué lo que hizo, comenzó a llorar, se rompió su rostro, o se rompió la ropa, se tiró al piso y comenzó a llorar en la tierra. Y le dice le dice Dios: levántate de allí. ¿Por qué te tiras al piso? Si vemos en Josué 7:10, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? No se estaba quejando Josué, pero no estaba firme. Siendo el rey de Israel, se tiraba al piso y se echaron polvo sobre su cabeza. Y eso no le gustó a Dios. Y lo vemos aquí en Josué 7:10, cuando Jehová le dijo a Josué que se levantara. Cuando oremos, hay que no tirarlos al piso,
hay que ser firme y orar, porque así cuando lloramos es otra manera de quejar. Y todo esto lo vemos en la Biblia. Si quieren saber más cómo Dios contesta y ve las murmuraciones del pueblo de Israel, lean Números, Josué, Reyes, allí está todo. Ahora, ¿cómo la oración ha impactado mi vida? Yo de verdad creo, hermanos y hermanas, que si no fuera por la oración, yo de verdad no estuviera aquí. Aunque la oración no fue directa, puede ser indirecta, como la oración de mi madre o la oración de los que me quieren, como mis tíos o hermanos o hermanas, o otra gente que me quiere, que quieren verme bien. Si no fuera por las oraciones de esa gente, yo creo que yo no estuviera aquí. Y si uno se pone a pensar de sus vidas, siempre hubo una oración. Voy a dar como 4 o 5 ejemplos de mi vida, cómo la oración ha impactado en mi vida. Voy a dar un ejemplo cuando tenía como 1 año. Otro ejemplo de mi adolescencia, tal vez unos 13, 14 años. Otro ejemplo cuando tenía los 18 años. Y otros 2 más ejemplos de recientemente, donde yo de verdad creo, si no fuera por la oración, el resultado hubiera sido diferente. Cuando yo tenía como 1 año en El Salvador, yo apenas estaba caminando, me salí de mi hogar o de la casa y fui a jugar abajo de una llanta de un camión. Allí estaba jugando yo con la tierra, poniéndome la tierra en la boca, y tal vez ahora personas se mueren de eso nomás. Pero estaba jugando abajo de la llanta y cuando el manejador, que era un camión que cargaba jugadores de equipo de fútbol, le presionó al gas, sintió algo. Yo me pongo a pensar, si yo estoy en un campo donde hay piedras, donde hay hoyos, donde hay lo que sea, si uno siente un poco de resistencia en su vehículo, ¿qué es lo que uno hace? Le mete al gas para sobrepasar esa resistencia que uno está sintiendo. Pero no pasó eso. El manejador sintió que sentía algo y después un vecino comenzó a gritar: Hugo está abajo de la llanta, tienes que apartar tu camión. Y allí cuando el manejador apartó su carro, pero ya estaba a mitad de mi cuerpo abajo de la llanta. Y si se puede imaginar, no es como hoy que marca 911 y llega la ambulancia y uno no es así. Tiene que pedir raite, y si hay raite, a ver si hay alguien que tiene gas, y si tienen gas, no se lo quieren gastar. Y ya puede imaginarle todos los obstáculos que había nomás para agarrar un raite. Bueno, de ahí sale mi mamá diciendo, obviamente llorando, porque yo ya no estaba contestando, ya nomás estaba ahí en el piso, y me levanta, y allí cuando mi mamá comenzó a orar, y dijo: Dios, por favor, sácame de este problema. No sé qué conversación hubo entre ella y Dios, pero su petición fue que me sacara de ese problema. Pues obviamente me sacó del problema porque aquí estoy. Me llevan al hospital y lo más era historia. Pero era por la oración. Ahora, hay muchas cosas, pero hay que brincarlos cuando tenía yo unos 11 o 10 años, tal vez 12. Algo que a mí me gustaba mucho es el problema. Yo iba al parque porque allí donde estaban
los pandilleros, las mujeres, el público, y a mí me gustaba mucho. Uno de joven, de pequeño a esa edad, es lo que busca. Mi deseo no era venir a la iglesia, mi deseo era meterme en una pandilla, ir a la cárcel, salir de la cárcel, decirles a mis amigos que fui a la cárcel, vender drogas, etcétera, pero no había un plan. Nomás tenía deseos, pero no era un plan. Pero lo más interesante, que cuando yo iba a esos parques, siempre había gente evangelizando en los parques. Y siempre me salía alguien. Siempre. Yo caminaba, me decía, ven, ¿cómo estás? Bien, bien. Y me caía mal otra vez. Y me decía, ¿has aceptado a Jesucristo? Y yo le decía, sí, porque sí creía en Dios. Me decía, ora conmigo, hay que orar por ti. Y siempre que oraba, aunque andaba en la situación que andaba, siempre oraba con corazón. Porque algo que yo no me quería meter era con Dios. Si iba a hacer algo es porque fue mi decisión, que fue mala, pero no es porque Dios lo mandó que me pasara algo malo. Y por eso oraba, porque sabía lo que estaba haciendo era malo. Y pasaba muchas veces, cada vez que estaba en el parque me salía alguien. Y otra vez oraba. Y para decirle la verdad, yo oraba para que me dejaran en paz. Pero oraba. Y siempre salían. Y llegaban a la puerta, tocaban, oraba. Para que se vayan. Pero oraba. Y cuando oraba, yo lo hacía con corazón. Es lo extraño, yo lo hacía con corazón. Y así, continuamente pasaba eso. Y yo de verdad creo que son esas oraciones que me apartó de mal. Si no fuera por esas oraciones, cuando estaba con mis amigos, que a todos los agarró la policía y los metieron a la cárcel, ahí hubiera estado yo. Pero no estuve allí. A ese tiempo tal vez estaba allá jugando básquetbol, o estaba allá hablando con alguien, o no llegué ese día, o quién sabe, pero nunca me pasó nada. Entonces, cuando cumplí los 18, ya tenía libertad. Dije, bueno, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y fui del mal a peor. Y siempre me salían gente que orara, pero ya estaba grande, ya no estaba pequeño, ahora podía decirle a alguien, déjame en paz, y lo hacía. Pero tenía ahora a mi mamá o a mi mamá que oraba por mí. Oraba por mí todas las noches porque no llegaba a la casa, y cuando eran las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y no llegaba, ella se la pasaba orando. Y de verdad creo que eso me apartó del mal. Aplicando otros 5 años, siempre yo he deseado venir a la iglesia, aunque tenía familia que venía a la iglesia, pero nunca venía. Siempre había otras cosas como novias o juegos, etc. Y lo que hacía es, le oraba a Dios y le decía a Dios, yo sé que tú has puesto gente alrededor de mí que yo puedo ir para la iglesia, porque sé que sin ti estoy perdido. Pero nunca venía. Tenía a mi tía Ana Miriam que venía a la iglesia, tenía a mi tío. Yo crecí en un hogar cristiano, pero nunca venía. Y algo que le supliqué a Dios es que la única manera que yo voy a venir a la iglesia es si me caso con alguien de la iglesia. Y aunque no lo crean, yo hice esa oración. Y un año después conocí a Irene de la iglesia
me casé con ella, ahora tenemos 2 hijos. Pero es el poder de la oración. Si yo no oro, eso no pasa. Yo oraba, sabía, yo me sé mismo cómo soy, todos ustedes saben cómo son, todos saben cuáles son sus partes débiles. Esa parte débil, oren, pero oren con mucho corazón y va a contestar. Recientemente yo tomé un examen de ingeniería. Mi profesión es en ingeniería. Tomé un examen de estado que dura como 8 horas el examen. Uno entra 4 horas en una parte de ingeniería y la otra segunda porción es otras 4 horas. Y es nomás para agarrar un certificado para poder tener una licencia. Todo lo tienen que hacer abogados, doctores. Si quieren practicar en el estado de California, tienen que tomar este examen. Y no solo lo tienen que tomar, pero pasarlo, sino... Yo era un ingeniero nomás, pero no podía practicar ingeniería, quiere decir, no podía abrir mi negocio y dar consejería de ingeniería. Bueno, tomé ese examen, lo tomé el año pasado y me acuerdo tomándolo y no lo pasé. Dije, bueno, yo me acuerdo adivinando la mayoría. Esta vez le oré al Señor. Le oré la última vez, pero no como hice la segunda vez. Y le dije, Señor, que esté en tus planes de yo pasar este examen. Si no está en tus planes, no lo voy a pasar. Pero claro, uno tiene que estudiar, no nomás porque le pide que está en sus planes, no va a estudiar, porque lo que va a hacer el Dios es darte las herramientas. Y si no las usas, ese es tu problema. Y no solo oré yo, oró mi esposa, mi tío, la mamá de mi esposa y mi mamá, porque a todos les conté esta vez. La primera vez no le dije a nadie. Le dije a todo el trabajo, menos a mi familia. Esta vez hice reverso, no le conté a nadie en el trabajo y le dije a toda la familia, y oró toda la familia. Y hace 2 semanas me llegó los resultados que pasé el examen. Quiere decir que hay poder en números y en la oración. Y la oración es algo que no tomamos mucho en cuenta y es algo bien importante. Es la única comunicación que tenemos con Dios. Dios comunica con nosotros usando la Biblia, pero la oración es la única comunicación que tenemos con Dios. Es la única, no hay otra. Él comunica con nosotros cuando el pastor predica, cuando uno lee la Biblia, pero para que nosotros hablemos con Él, tener una comunicación, para hablar, una conversación, tiene que orar. Para concluir, vamos a Mateo 6 al 15, o mejor 6 al 15. Mateo 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Quiere decir, no nomás estés diciendo, Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname. Ahí no estás diciendo nada. No estás diciendo, Dios perdóname, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Ahí no estás diciendo nada. Dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No
os hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que lo pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de nuestro cada día, dánoslos hoy, y perdónalos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonarás también vuestros padres celestiales. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana. Y hay que dar una oración para que Dios los cuide y los bendiga y no se olvide de nosotros. No hay nada de mal de decirle a Dios: Dios, yo quiero más. Quiero que las personas digan: este es lo que Dios le ha dado. Que no diga la gente de afuera: mira cómo lo tiene su Dios. Así como el pueblo de Israel murmuraba a Moisés y con Dios, tenemos que murmurarle al Señor, pero con buen corazón. Y también hay que orar para este país. Estamos en un país que el cristianismo no es querido. Leí una historia la semana pasada donde el orar en una escuela no era permitido. Y ahora no es suficiente que se enojen cuando uno diga Dios lo bendiga, pero ahora si uno ora uno mismo por su comida en una escuela high school, no fue permitido. Pues hubo una pelea legal y por fin fueron permitidos que oren. Pero hemos llegado a este tiempo. Un fútbol americano o uno de básquetbol o uno de hockey, si se pone a orar, el referee le da una penalty si se pone a orar. Lo he visto muchas veces cuando yo miro mucho fútbol americano y hacen un touchdown que le dicen y viene el referee y le tira un penalty porque se sentó a orar. Y lo vemos todo alrededor. El país ya no quiere orar y eso es lo que más tengo miedo. El país ya no ora cuando va a batallas, ya no ora el Congreso cuando va a hacer decisiones grandes, ya no oramos. Viene una elección 2016 el otro año que es bien importante y lo que tenemos que hacer es orar, que Dios cuide este país. Y si no es el tiempo para que Jesús venga, que cuide este país, porque sabemos lo que va a pasar tiene que pasar. Pero si no es su tiempo, que cuide este país y que lo proteja del mal. Hay que orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra que lo das por medio de la Biblia. Te pedimos que los cuides, que lo guíes esta semana, que lo des nuestro pan de cada día, que cuides nuestras finanzas. Te pedimos que por favor cuides nuestros hijos y que los apartes del mal y que no se aparten de ti y que no se aparten de tu palabra. Padre, te pedimos que cuides este país que está en problemas. Este país que no quiere oír tu palabra. Este país que dice que cuando un cristiano ora o le pide a Dios es considerado discriminación a los homosexuales. Te pedimos, Dios, que los cuides, que si no es el tiempo,
Si no es el tiempo para que venga tu hijo, que los cuide de todo el mal, que los protejas de otras naciones que ven un gobierno que está débil, que no quiere oír tu palabra, un gobierno que está corrido por un líder que no quiere oír tu palabra. Y te pedimos que lo protejas del mal, porque sabemos que este país es gobernado con tu palabra y no es gobernado por el gobierno. En el nombre de Jesús, te decimos gracias por todo y perdónalo por nuestro pecado. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bonito tema, ¿verdad? La oración. Yo creo que en el 2016 se va a estar hablando mucho de la oración, ¿verdad? Porque, wow, qué bonito mensaje trajo Hugo. Felicidades, Hugo. El primer sermón que Hugo predica, hermano. Así que es un predicador más que sale del closet aquí en la iglesia, el buen pastor. Démosle gracias al Señor por los predicadores, ¿verdad? Que van a seguir saliendo de esta iglesia. Que qué bonito es que un día yo salga, ¿verdad? Y puedan quedar hombres en esta iglesia predicando lo que la Biblia dice. No lo que la gente dice allá afuera se habla de derrota, pero aquí se habla de victoria. Y gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido con muchos predicadores aquí en nuestra iglesia, hermano. ¿Qué aprendió usted en esta tarde? Dice que yo he escuchado infinidades de sermones. He predicado muchos sermones de la oración, pero no lo había predicado como Hugo lo predicó, ¿verdad? Y usted sabe que cuando uno escucha un sermón, hermano, uno tiene que agarrar su parte. Porque yo siempre que escucho un sermón, sea de una hermana, sea de un joven, de un adulto, ¿verdad? Yo siempre le digo al Señor, Señor, háblame a través de este hermano. Yo no iba a venir ahora, ¿verdad? Pero al final vine. Pero le digo a Hugo, vengo porque quiero llenarme también. Y qué bonito lo que aprendí. Que cuando una persona ora, cambia una vida. Digo, cambia una vida. Que es la persona que está orando, ¿verdad? Y cuando cambia una vida, cambia una familia. Digo, cambia una familia. Cuando una familia cambia, cambia una comunidad. Diga conmigo, comunidad. Porque esa familia va a impactar a una comunidad. Y cuando una comunidad ora, va a impactar a una nación. Amén. Diga conmigo, una nación. Por eso que Dios dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, dice, se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces, dice, yo voy a escuchar su oración, voy a perdonar su pecado y voy a sanar mi tierra. ¿Verdad? Entonces impacta a una nación. Pero lo más tremendo es que cuando una nación ora, ¿verdad? Esa nación puede impactar a 4 generaciones. ¿Se da cuenta lo que puede hacer una oración, hermano? Qué bonito. Hugo habló, ¿verdad? Que la oración fue una decisión que Dios tomó para comunicarse con el ser humano. Ahora, ¿por qué Dios quiso comunicarse con el ser humano? Yo encontré aquí que el ser humano estaba en una mala situación. Por eso Dios dice, miró la aflicción del ser humano. Y a causa de esa aflicción, a causa de esa derrota, a causa de esa maldad, a causa de ese pecado, Dios decidió comunicarse con el ser humano a través de la oración. Entonces, cuando estamos en una mala situación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir donde el brujo? ¿Ir donde el psicólogo? ¿Ir al olivio? ¿Qué tenemos que hacer en una mala situación? Hay que orar. Más que ir a un hospital, más que ir a un psicólogo, más que ir a un brujo, ¿verdad? Esas cosas no funcionan. Por eso, Jeremías 33:3, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no entiendes. La otra cosa que aprendí es que cuando una persona ahora tiene que orar con un corazón sincero. Diga conmigo, un corazón sincero. A Dios no le gustan las cosas así a escondidas. Señor, estoy mal y necesito que me cambie. Señor, tengo estas mañas en mi vida. Señor, tengo estos malos hábitos. No podemos venir, hermanos, escondiendo cosas al Señor. Señor, tengo este vicio. Señor, tengo este hábito. Y solo tú me puedes transformar. Solo tú me puedes cambiar.
Por eso Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, ¿verdad? No prosperará. Entonces tenemos que venir delante de Dios con un corazón sincero. Señor, soy rebelde, tengo un mal carácter. Señor, tengo este vicio. Señor, tengo este mal hábito. Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Señor, ayúdame a ser un buen cristiano. Señor, ayúdame a ser un hombre que me parezca a ti, una mujer que me parezca a ti, ¿verdad? Tiene que ser una oración sincera. Y la otra que aprendí es que cuando oramos, no podemos orar con una oración derrotada. Esa me encantó. Cuando yo vengo delante de Dios, hermano, no puedo venir con una oración derrotada, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque esté en crisis, aunque esté pasando por una situación difícil. No puedo venir delante de Dios con una oración derrotada. ¿Por qué? Porque tengo, ¿verdad?, el que tiene la situación para mi vida. Por eso dice la Biblia, deleítate en el Señor, dice, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. O sea que hay oraciones que Dios no las cambia, hermanos, porque venimos con una oración de derrota. El pueblo vino a Dios con una oración de derrota y Dios no la escuchó. Tenemos que venir con una oración de victoria. El hijo viene al papá y le pide $5, $10, $20, $100, sin importarle al hijo si papá tiene dinero o no tiene. Los hijos bien saben que cuando vienen a nosotros, hermanos, siempre tenemos dinero. Así tenemos que ir delante de Dios. Aprendí resultados de la oración. Aprendí por lo menos 9. ¿Verdad? Que esto lo voy a desarrollar. Y aquí voy a sacar una prédica. Los resultados de la oración. ¿Cuáles son? Número 1. Te protege. ¿Qué pude aprender en el testimonio de Hugo? Que una oración de una madre, de una familia, lo protegió. No solo de un accidente. Lo protegió de los tronos del diablo. Los protegió del pecado, lo protegió de un mal futuro, lo protegió, hermanos, una protección total. O sea que la oración nos protege, ¿verdad? Usted ora en la mañana, hermanos, cuando sale para su trabajo, Dios te libra de un accidente, Dios te libra de una mala noticia. Por eso tenemos que comendarnos al Señor. Número 2, aprendí que la oración te libra de la condenación eterna. ¿Por qué nosotros nos vamos a ir al cielo? Porque un día confesé yo con mi boca y le dije, Señor, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Por eso dice la Biblia, si confesares con tu boca, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Una oración me libra a mí de la condenación eterna. Número 3, aprendí que de una oración Dios me puede liberar de una pobreza. Dios nos libra de la pobreza. Por eso cuando estamos pobres, el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Verdad? Número 4, aprendí de que una oración te puede bendecir desde que tú naces hasta que tú mueres. Por eso es que nosotros cuando un niño nace lo traemos al templo y lo entregamos en las manos de Dios y lo marcamos con una oración para que ese niño sea una persona de bien. Miren qué interesante es orar, ¿verdad?, y presentar a nuestros hijos al Señor. Número 5, aprendí que una oración transforma tu vida para siempre. Tal vez a Hugo no lo pudo cambiar su mamá, su familia, el colegio, la high school, la universidad, su esposa, nadie. Pero una oración sí lo transformó, ¿verdad? Él hizo una oración pidiéndole a Dios una esposa y Dios se la dio. Pero en medio de esa oración Dios dice, con este voy a tratar, a este lo voy a transformar, a este lo voy a cambiar, a este lo voy a marcar, no solo para que sea un buen ciudadano de esta nación, sino que sea un buen ciudadano también del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, una oración te puede hacer tomar buenas decisiones. Diga conmigo, buenas decisiones. Hermano, cuando usted vaya a tomar una decisión, ore al Señor. Busque al Señor en oración. Y Dios te va a dar, ¿verdad? Dios te va a dar, Dios te va a abrir puertas para que tomes esas buenas decisiones. Número 7, aprendí que toda persona que ora tiene el poder para ser libre de toda maldad.
Qué tremendo, poderosa la oración, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que cuando la iglesia de los Hechos oraba, dice que aquel lugar temblaba, ¿verdad? Caía la gloria de Dios. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba en la cárcel, metido, dice, hasta en el calabozo de más adentro, dice que la iglesia estaba orando por Pedro a la medianoche. Y en el instante Dios manda a un ángel del cielo, hermano, a sacar a Pedro de la cárcel que estaba más adentro. Y dice que cuando los ángeles llegaron, dice que las puertas se abrían solas, dice. Todavía no estaba la tecnología esa, que usted va a una marca y se acerca y las puertas se abren solas, ¿verdad? Pero ya nada es nuevo para el Señor, porque Dios, Él es la fuente de todo, ¿verdad? Entonces la oración te puede liberar de todo poder, de toda maldad. Número 8, aprendí que la oración te puede abrir los cielos. Ahí en 2 Crónicas 7:14 dice que cuando oramos con una oración sincera, dice que el Señor abrirá los cielos. ¿Cuánto queremos ir con cielos abiertos en el 2016? Por eso que en el 2016 se va a hablar mucho de la oración en este lugar. O sea que Hugo le pegó al blanco, ¿verdad? Y número 9, la oración te pone en un lugar de honor. ¿Cómo la ve? O sea, una persona que ora, hermano, no puede vivir abajo. Tiene que vivir arriba. Por eso dice la Biblia que Dios te pondrá por cabeza y no por cola, dice. Todos los personajes que oraron en la Biblia ocuparon un lugar de honor en la Biblia. Todos los personajes que oraron en la Biblia no solo impactaron una nación o naciones, impactaron también, hermanos, en lo espiritual. Cuando los países en el Antiguo Testamento, cuando tenían guerra, cuando Israel iba a ir a pelear una batalla, iba a ir a pelear con un enemigo más poderoso que ellos, ¿a quién cree usted que iban los gobernantes, el rey de la nación con los gobernantes, a buscar el consejo? No iban donde un brujo. ¿A dónde iban? Iban a buscar al profeta de Jehová, al que tenía una palabra de Dios. A ellos iban. Y dice la Biblia que el profeta tenía una palabra de Dios para él. Entonces, una oración te puede poner en un lugar de honor. ¿Queremos victoria este año que viene? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios en oración. Hermanos, aquí han pasado predicaciones muy bonitas por este púlpito. Han predicado, ¿verdad? Tremendos predicadores que nos han impactado con predicación. Pero si no oramos, no nos vamos a conectar con la bendición. La oración de nosotros es la que va a impactar a nuestros hijos. Un hijo rebelde no va a aceptar un consejo de un padre. Pero sí, una oración que le hagamos a Dios, sí lo puede transformar, ¿verdad? Por eso es tremendo el poder de la oración. Por eso hay un canto que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. No hagamos las mismas cosas este año que hemos hecho y esperar resultados diferentes. Hagamos algo diferente y los resultados serán diferentes. Solo la oración tiene el poder, ¿verdad?, para darte la respuesta positiva que nosotros necesitamos para nuestra vida. Yo no soy profeta, pero el 2016 es un año muy difícil. Y todos los años que vienen por delante, hermano, se verán desastres terribles, noticias horribles. Pero como dice la Biblia, Dios guardará la iglesia. Porque la iglesia está en la mano de Dios, ¿verdad? Allá afuera podrán haber más noticias, pero Dios guardará tu casa. A tu vecino de la izquierda le puede ir mal. A tu vecino de la derecha le puede ir mal. Pero a ti Dios te guardará. Porque en tu casa y en tus hijos hay ángeles, hermano, que nos protegen y nos guardan. Dios puede parar a un terrorista de ponerse un cartucho de dinamita en un shopping center porque tú andas en ese shopping center ahí. Y por ti, ¿verdad?, Dios va a hacer que ese terrorista no explote
ese paquete de dinamita. Usted sabe que en la Constitución de Estados Unidos hay una ley que estaban comentando los pastores, que si un terrorista agarra a un pastor, nadie le puede disparar a ese terrorista porque va a matar al pastor, ¿verdad? Nadie le puede disparar. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene un poder sobrenatural de Dios. Dios se lo ha dado, ¿verdad?, para clamar, para orar por esta nación. Así que el 2016 no depende de Dios que me vaya bien, depende de mí. Amén, hermano. Amén. Depende de mí, número uno, haciendo que yo tome buenas decisiones. Si decidimos vivir alejados de Dios, hermanos, nuestra casa, dice Proverbios 25:28, vamos a terminar ahí con ese versículo, que no había nada que agregarle a la predicación de Hugo, ¿verdad? Pero yo quería dar el pedacito que yo aprendí extra. Leamos ese pasaje que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces, si nosotros verdaderamente no ocupamos una vida en oración, nuestra casa será como ciudad derribada. Es como una casa que no tiene muro. El diablo entra a la hora que le sale y sale a la hora que le da la gana. Pero la oración, hermanos, es la que nos cubre, es la que nos guarda, es la que nos dará un año de éxito en nuestra vida. Entonces todos los años serán difíciles, más difíciles cada año, para los de afuera, pero para los de adentro va a ser difícil, pero la oración es la que nos libra de todo mal. Amén. Así que usted no se deje contaminar por lo que las noticias dicen allá afuera. A los noticieros, ellos no saben el ambiente que pasa en la casa de Dios. ¿Por qué creen que los noticieros no vienen a una iglesia? Porque a ellos no les importa cómo vivimos nosotros, ¿verdad? Porque el diablo los tiene ciegos. Un día van a venir y nos van a entrevistar. ¿Cómo es que los milagros suceden en esta iglesia? ¿Cómo es que Dios puede cambiar a un joven? ¿Cómo es que Dios puede restaurar un matrimonio? ¿Cómo es que Dios puede bendecir una familia? ¿Cómo es que Dios puede cambiar una nación? Y entonces les vamos a decir en vivo, ¿verdad?, que nosotros servimos a un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La iglesia nunca va a ir para abajo, la iglesia siempre va a ir para arriba. Y la iglesia no es este templo de 4 paredes. La iglesia somos usted y yo. Amén, hermano. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Y bueno, lo esperamos el 31 de diciembre. No se lo pierda, véngase acá, ¿verdad? Que de las 9:30 a las 11:30 vamos a tener un drama, una predicación, despidiendo, ¿verdad?, el año 2015, una predicación que nos va a retar a poder enfrentarnos el 2016, y vamos a tener ahí a las 11:30, yo paro de predicar y nos tiramos todos de rodillas al suelo, para que el 2016 nos encuentre de rodillas, orando. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre mío, por el privilegio que nos das de poder, oh Dios, estar vivos en este año 2015. Perdónanos por las malas decisiones que hemos hecho en este año. Perdónanos, Señor, porque tal vez fui rebelde este año contigo. Perdóname, oh Padre, tal vez porque no te busqué como debería de buscarte este año. Perdónanos, Señor, porque tal vez dependí de mis fuerzas y no de las fuerzas tuyas. Perdónanos, oh Padre, porque tomé malas decisiones y por eso tuve resultados negativos. Pero 2015 es un año para cerrar un ciclo, un capítulo, sea de derrota o de victoria, dependiendo cómo le haya ido. Pero el pasado pasa y el futuro viene por delante. Es fácil creer en un pasado que ya pasó, pero es difícil creer en un futuro que viene por delante. Pero nosotros podemos hacer que las cosas pasen en este 2016 que viene por delante.
Porque la oración puede mover la mano de Jehová. La oración tiene poder para cancelar toda mala noticia, todo ataque del diablo. Tiene poder para quitar y para cancelar todo pecado, toda maldad. Tiene poder para transformar la vida de cualquier persona que pueda andar en malos pasos, oh Padre. Por eso, Señor, te pedimos que podamos tomar buenas decisiones. El año 2016 será un año de retos, de grandes desafíos. Que no vamos a vivir, Señor, en el pasado. No vamos a vivir en la crisis, en la derrota, en el fracaso. No vamos a vivir en el pecado. No vamos a vivir tomando malas decisiones. Vamos a vivir y vamos a comenzar amándote a ti. Señor, que cada mensaje que se dé desde este púlpito, de cualquier predicador que predique tu palabra, sea un mensaje bajado del cielo, donde tú nos hables a través de la palabra, oh Padre. Guárdanos, danos una semana victoriosa, que esta última semana del año 2015 sea una semana, Señor, donde podamos ponernos a cuentas contigo, que podamos cerrar ciclos de fracaso, que podamos cerrar ese capítulo de miseria, ese capítulo de adicción, ese capítulo, Señor, que nos ha dado, Padre, malos resultados. Danos tu victoria, Señor. Vamos a comenzar más enamorados de ti. Que tú puedas tocar al joven, al niño, al adulto, al soltero, al casado. Que podamos vivir en una dimensión de gloria, Padre. Que la iglesia entera te pueda amar y pueda vivir, Señor, bajo la gloria poderosa tuya. Oh Padre, te damos a ti la gloria, a ti la honra. Que como dice el Salmo 112:7, no temeré de malas noticias. Van a venir, pero así se van a ir. Porque cuando hay barrera de oración, se va a estrellar la mala noticia en esa barrera y no va a poder tocar mi vida. Porque mi vida está escondida en Dios. Oh Padre, gracias. Gracias por todo lo bueno que nos ha dado este año, Señor. A pesar de lo malo que hemos sido nosotros, a pesar de lo mal agradecido que hemos sido, pero te damos a ti la gloria y a ti la honra, oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que ninguna enfermedad, ninguna pobreza, ninguna maldición podrá tocar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, porque cuando oramos hay un muro de protección sobre cada uno de tu pueblo, oh Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias por el hermano Hugo, úsalo con su familia. Señor, que este año 2016 él pueda involucrarse aún más en las cosas espirituales, Señor amado, porque la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales. Todo lo que tenemos en esta tierra, una casa, un carro, una familia, una esposa, cosas materiales, son prestadas. Y cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Pero dice la Biblia que las cosas que no se ven son eternas, son las cosas espirituales. Por eso, Señor, es que te servimos. Por eso es que estamos en la casa de Dios. Por eso es que estudiamos tu palabra. Porque tu palabra dice que el que lee la palabra de Dios es. El que oye la palabra de Dios es. Y por eso, Señor, es que nos vamos a ocupar más este año 2016 en las cosas espirituales. Nos vamos a involucrar más para poder servirte mejor. Y que esta nación sepa que hay una iglesia poderosa, que es la única cura para que esta nación cambie. La cura para el asesino, el narcotraficante, no es la cárcel, es la iglesia. La cura para aquel que está en el hospital es la iglesia. La cura para aquel homosexual es la iglesia.
La cura para la prostituta, la lesbiana es la iglesia. La cura para el pandillero es la iglesia. La cura para el drogadicto es la iglesia.